Cada vez que veo las noticias del Día de los Inocentes, donde nos mienten y luego al final de la noticia dicen Feliz Día de los Inocentes, indiscutiblemente no dejo de pensar que precisamente la historia del Día de los Inocentes fue la primera noticia de inocentes que nos dieron. Por varios elementos, ¿no? Si hablamos un poquito del rey Herodes, Herodes en hebreo Ordos, en griego Herodes, como normalmente lo llamamos, que fue Herodes el Grande o Herodes I, que fue rey de Judea, de Samaria, de Idumea, entre otros ciudades de la época, ¿no? Y que realmente era un vasallo de Roma, un regente de Roma como tal, ¿no? Sin embargo, a él se le reconocen la construcción del segundo templo de Jerusalén, la construcción del puerto de Cesarea Marítima, las fortalezas de Masada y de Herodión, que por cierto Masada fue la última de las trincheras judías de la época, ¿no? Lo curioso, o primer caso a tomar en cuenta acá, es que Herodes fallece el año 4 antes de Cristo, es decir, que murió 4 años antes del nacimiento oficial de Jesús. Y como nosotros entendemos que Jesús nació 3 años antes de Cristo, murió 1 año antes del nacimiento de Jesús. Entonces, bajo cualquier fecha, Herodes ya no estaba vivo para el nacimiento de Jesús. Entonces se habla de la muerte de Herodes o del asesinato de Herodes por niños o de niños, ¿no? Y la realidad es que no hay ningún basamento histórico fuera de los evangelios que lo diga. Por ejemplo, Stewart Pirone dice que la matanza fue totalmente coherente con todo lo que es el saber de él, es decir, con todo lo que Herodes hizo. Y otros historiadores como Jack Finnegan y Richard Franks apoyan la historicidad del evento o dicen que no hay nada que hiciera imposible que Herodes ordenase eso. Entonces, ciertamente, todavía está el debate histórico. Sin embargo, la fecha de la muerte de Herodes indicaría que si la matanza en la época de Jesús fue cierta, tal cual se narra, o no fue Herodes, sino uno de sus hijos, o hay algo que es inexacto. Fuentes muy antiguas afirman que realmente hubo un asesinato que se dio en Belén, y este asesinato era precisamente sobre los iniciados. ¿Quiénes eran los iniciados? Vamos a resumirlo. Los que conocían la verdad en aquella época, porque desde aquella época existía todo lo que ustedes se imaginan, las élites controlando todo con otros nombres, con otras condiciones. En ese entonces el Imperio Romano. Pero la realidad es que fueron asesinados. Los iniciados eran conocidos como los santos inocentes o los inocentes. Entonces, cuando se habla del asesinato de los inocentes, se refería a un grupo de hombres adultos. Sobre esto vamos a escuchar lo que Elena Blavatsky habló sobre ese tema en aquellos tiempos. O en aquellos tiempos me refiero yo a hace 100 años realmente atrás, no hablo de los tiempos de Herodes. Los inocentes de Belén y de Lidia fueron condenados a muerte por Alejandro Llanos, aproximadamente un número de 1000. Esto sucedió 100 años o un poco menos, antes de Cristo. Estas muertes dieron origen a la leyenda de los 40.000 niños inocentes asesinados por Herodes mientras buscaban al infante Jesús. Lo primero es un hecho histórico poco conocido. Lo segundo es una fábula. Como lo ha demostrado suficientemente bien Renan en su obra Vida de Jesús. El rey Herodes es la representación de Kanse, tirano de Mathura y tío materno de Krishna. Los astrólogos habían pronosticado a Kanse que un hijo de su sobrina Devaki le arrebataría la corona y le quitaría. Entonces ahora vamos a entender un poco el tema con Krishna, ¿no? Lo que dijo Blavatsky. Krishna, quien es considerado para muchos Dios según la tradición hindú, Krishna es un príncipe que al momento de nacer, pues el príncipe tiene ascendencia real, muy parecido a lo que se habla sobre la trascendencia o descendencia real de Jesús.
Y era un príncipe que al nacer, que nace por cierto en una mazmorra oscura, muy parecida a un pesebre, porque habían animales también, pero era una mazmorra realmente en este caso. Él nace allí, pero el rey Herodes, como su papá Vasudeva huyó con Krishna a un pueblo llamado Mathura y lo dejó allá en manos de padres adoptivos, en este caso, el rey Kansa se entera y manda a matar inmediatamente a todos los niños de Mathura, absolutamente a todos los niños de Mathura. Y es parte de la vida y obra de Sri Krishna, que por cierto su historia es anterior a los evangelios. Se dijo hace cientos de años, cuando los Hare Krishnas comenzaron a enseñar la historia de Krishna, el cristianismo dijo que era una copia, que se habían copiado la historia de Jesús. Lo curioso es que posteriormente, cuando se pudieron hacer estudios de carbono 14, se confirma que los escritos sobre Krishna, Srimad Bhagavatam, Mahabharata, originales, son más antiguos que la propia fecha en que sucedieron los evangelios. Datan de 500, 600 años antes. Entonces, viene el hecho interesante de que ya no se pudo desmentir más. Entonces surgió por parte, por cierto, del cristianismo, un concilio donde se dice que todo lo que el diablo, conociendo la doctrina de Dios, se adelantó a ella y la publicó antes. Entonces ustedes se imaginarán eso, ¿no? Que el diablo vio la historia, entonces la imitaron antes. Por cierto, por los parecidos que existen entre Krishna y Jesús. Krishna también muere crucificado, curiosamente, y también con otros seres como el Sol Invicto y otra cantidad de cosas. Los invito a ver mi video sobre Navidad, donde hablamos detalladamente sobre algunos elementos. Lo interesante de todo esto es que la historia es realmente el rey Kansa quien asesinó a los niños de Mathura. Y posiblemente, no Herodes, sino uno de sus hijos hizo, o Herodes muchos años antes de Cristo, posiblemente también, quizá durante la Revolución Macabeo, por especular un poco porque no hay datos, se asesinaron una cantidad importante de iniciados que habían en esa época, como los muy famosos que están en el Mar Muerto, Qumran, donde se consiguió, por cierto, una versión del Apocalipsis escrita antes de Cristo, con algunas variaciones. Entonces es bien curioso entender que el Apocalipsis no fue escrito tampoco por el apóstol, sino que fue reescrito y que le hizo algunas modificaciones interesantes y muy positivas. El libro Apocalipsis es un libro 100% recomendado, para quien lo entienda y pueda analizar el símbolo que hay detrás de él. Entonces, bueno, básicamente el Día de los Inocentes fuimos nosotros quienes caímos por inocentes hace mucho tiempo pensando que esa historia era real. La realidad es que poco afecta. Yo sigo considerando que la Biblia es un libro sagrado, muy hermoso en contenido, pero la realidad es que hay que aprender a leer, a entender históricamente lo que estamos leyendo, a entender que al final es un libro y los libros se pueden modificar, y de hecho este no escapó de modificaciones, porque en algún momento podemos hablar de las más de 1000 modificaciones que hay comprobadas, 100.000 modificaciones que hay comprobadas. Y la realidad es que hay que leerlo con discernimiento y criterio. Y si se lee con discernimiento y criterio, en él hay una sabiduría enorme. Pero si se lee a ojos ciegos, si se lee al pie de la letra, si se lee sin reflexión y sin análisis adecuado, ya hemos comprobado que se puede asesinar, se pueden mandar a hacer cosas horribles a nombre de un Dios que no sería un Dios real, sino un falso Dios construido por las cúpulas sacerdotales, eclesiásticas de la historia. Así que espero haya sido de agrado de ustedes este video y nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta si no lo has hecho y que tengas un feliz año